Somos el grupo 5 y en este video vamos a abordar la filtración como técnica de separación de fases. Empecemos con lo primero, ¿qué es la filtración? La filtración es un método físico de separación que permite separar un sólido de un líquido, o más en general, dos fases con distinta capacidad de atravesar un medio poroso. El líquido o gas que pasa se llama filtrado y el sólido retenido se llama residuo o torta filtrante. La filtración simple es una técnica de separación de mezclas heterogéneas, específicamente del tipo sólido-líquido. Su fundamento se basa en la diferencia de tamaños de partículas entre los componentes de la mezcla. El papel de filtro actúa como un tamiz que posee poros de un tamaño determinado, que permite el paso del líquido, mientras retiene las partículas sólidas de mayor tamaño. El proceso ocurre por acción de la gravedad sin necesidad de presión externa, justamente por depender solo de la gravedad y no de presión externa. Es un proceso que tarda más tiempo en completarse. Antes de empezar, mostramos las normas de seguridad que respetamos durante toda la práctica. Pelo atado para evitar contacto con reactivos o llamas, sin accesorios, guantes para minimizar el contacto directo con sustancias químicas y el guardapolvo de mangas largas para proteger piel y la ropa de salpicaduras. Ante cualquier manipulación de instrumentos hay que limpiarlos para que no haya contaminación. Lo primero que se hace es lavarlo con agua y jabón y luego se enjuaga con el agua destilada para que no queden residuos del jabón. Para armar el filtro debemos doblar el papel de filtro por la mitad, luego nuevamente por la mitad, formando un cono. Lo colocamos dentro del embudo de vidrio y lo humedecemos levemente con agua destilada para que se adhiera bien a las paredes y no queden burbujas de aire que reduzcan la velocidad de filtración. Para armar el sistema utilizamos los siguientes instrumentos: el soporte universal para sostener el conjunto, la agarradera que se fija al soporte y sostiene el embudo a la altura adecuada. El vaso de precipitado se ubica debajo del embudo para recibir el filtrado. Un punto clave del armado, el vástago del embudo, debe tocar la pared interna del vaso de precipitado. Esto evita que el filtrado salpique al caer y permita que se deslice suavemente por la pared del vaso. También asociamos algunos riesgos a la técnica, como el riesgo físico y mecánico, que es la rotura del material de vidrio por mal manejo o golpes con posibilidad de cortes. El riesgo químico, por el contacto con sustancias filtradas, si es corrosivo o irritante, especialmente si hay salpicaduras durante el vertido. También el riesgo por mal armado, porque si colocamos el soporte universal en el centro, el vaso de precipitado quedaría apoyada de forma inestable, con mayor riesgo de que se vuelque o caiga al recibir el filtrado. Para evitar ese error se coloca en la esquina para tener más espacio para apoyar el vaso del precipitado de forma firme y estable. Al verter la mezcla, apoyamos la varilla de vidrio en el borde del vaso de precipitado y dejamos que el líquido se deslice por ella hasta el embudo, evitando vertidos directos que puedan dañar el papel de filtro o generar salpicaduras. Y como podemos observar, este es el proceso de filtración simple. Se adjunta fotos de cómo quedó el sólido en el papel de filtro después de la filtración. Existen variables que afectan la eficiencia de la técnica, el tamaño del poro del papel de filtro y el tamaño de partículas del sólido a separar. En un contexto educativo, la filtración simple es preferible cuando se busca economía de recursos y facilidad de implementación, mientras que el vacío se elige cuando se necesita rapidez o separar partículas de menor tamaño, a costa de mayor complejidad y costo. Esto es clave a la hora de pensarlo en un contexto educativo. Si el tiempo es limitado, la espera que implica la filtración simple puede ser una desventaja frente a la filtración del vacío, aunque sigue siendo la opción más accesible y sencilla de implementar. A continuación vamos a mostrar los instrumentos que utilizamos para la filtración al vacío. Primero, el Kitasato, que es un matraz con salida lateral, que se llama tabulador, donde se recibe el filtrado. Después, el embudo Büchner, que es un embudo de base plana con perforaciones, donde se coloca el papel de filtro. El papel de filtro, que tiene que ser circular y ajustado al diámetro del Büchner. Se humedece, al igual que la filtración simple, para que se adhiera y selle los orificios. La trompa de agua, también llamada trompa de vacío, se conecta a la canilla y genera la succión. La manguera de vacío, que se conecta al tabulador del Kitasato con la trompa de agua. Y luego la varilla de vidrio para guiar el vertido de la mezcla, al igual que la filtración simple. Como primer paso, debemos poner el papel de filtro dentro del embudo de porcelana. Este mismo debe tener el diámetro exacto para entrar sin dejar espacios donde pueda colarse el sólido que queremos separar. A continuación, ensamblaremos todo el sistema
teniendo en cuenta que todas las partes estén bien conectadas para un correcto vacío. Luego, uno de los extremos de la manguera va unida al suministro de agua. El flujo de agua genera una diferencia de presión que crea el vacío. El siguiente paso es verter la mezcla que fue preparada previamente de agua y arena para mostrar el procedimiento. Como se puede apreciar, el vacío que se genera permite que la parte líquida atraviese el papel de filtro hacia el Kitasato, quedando la arena atrapada en el mismo. De esta manera se logra una separación más rápida y eficiente en comparación con la filtración por gravedad. Por último, vemos imágenes del papel de filtro y la arena retenida en el mismo. Las variables que afectan la técnica es la presión del agua de red, porque a mayor caudal, mayor vacío generado, el tamaño del poro del papel de filtro y el ajuste hermético entre el embudo Büchner y el Kitasato. Algunos riesgos que puede tener la técnica. El riesgo mecánico, implosión del Kitasato si tiene alguna fisura, ya que trabaja con presión negativa, porque el vidrio está sometido a esfuerzo. Riesgo por conexión de manguera, que se puede soltar y salpicar el líquido filtrado. El riesgo eléctrico o resbalón, porque el líquido en la mesada, por el uso de la trompa de agua, puede generar caídas o contacto con instalaciones eléctricas cercanas, y el riesgo químico por el contacto de reactivo filtrado, al igual que la filtración simple. Algunas medidas preventivas que podemos tener en cuenta es revisar el Kitasato, que no tenga ninguna fisura antes de usarlo, asegurar bien la manguera, secar la mesada y mantener el cableado eléctrico alejado del área del trabajo. Ahora vamos a analizar los principios físico-químicos que fundamentan la filtración como técnica de separación de fases. El objetivo no es describir los pasos del procedimiento, sino comprender por qué el sistema funciona de la manera en que lo hace y por qué variables físicas determinan su eficiencia. La fuerza impulsora, en el contexto de la filtración, es la diferencia de presión entre la cara superior y la cara inferior del medio filtrante. Sin esta diferencia de presión, no existiría un desplazamiento neto del fluido a través del filtro. En la filtración simple, la única fuerza impulsora es la presión hidrostática, generada por la columna del líquido sobre el filtro. Esta presión se expresa como ΔP es igual a la densidad del fluido expresada en kilogramos por metros cúbicos por la aceleración de la gravedad y por la altura de la columna del líquido expresada en metros. Si observamos el simulador, mientras aumento la altura de la columna, la presión diferencial aumenta, pero en valores muy bajos. Para una columna de agua de 10 centímetros, hablamos de aproximadamente 980 pascales, menos de 1 kilopascal. Esto es todo lo que la gravedad puede ofrecernos como una fuerza impulsora en condiciones de laboratorio estándar. Si aumento la viscosidad en el simulador, pueden observar que el caudal disminuye de forma proporcional, exactamente como lo predice la ley de Darcy. La ley de Darcy dice que cuanto mayor es la fuerza que empuja el fluido, más rápido fluye. Y cuanto más resistente es el medio que tiene que atravesar, más lento fluye. Es exactamente lo que vemos en el simulador. Si subimos la presión, el caudal sube. Y si subimos la viscosidad, el caudal baja. En la filtración al vacío, la fuerza impulsora no es el peso del líquido como en la filtración simple, sino una diferencia de presión generada por una bomba. Cuando decimos que el vacío está al 60%, nos referimos a que la bomba extrajo el 60% del aire posible del Kitasato. Como la presión atmosférica normal es de aproximadamente 101 kilopascales, al llegar al 60% de vacío, esa diferencia de presión, el ΔP, llega a unos 60,8 kilopascales. Es la verdadera fuerza que empuja al líquido a través del filtro. Miren la diferencia con el panel de la filtración simple. Ahí el ΔP tiene un techo de apenas 1 kilopascal. Y el flujo es de 18 mililitros por minuto. Acá, en cambio, con el vacío al 60%, el flujo sube a 146 mililitros por minuto. Es más de 8 veces más rápido. Por eso, la filtración al vacío se usa tanto en el laboratorio, cuando necesitamos filtrar precipitados finos o soluciones más viscosas. La gravedad sola no alcanza. La bomba de vacío puede generar diferencias de presión que superan los 90 kilopascales, lo que puede acelerar el flujo hasta 100 veces respecto a la filtración simple.